escuchas a Héctor Rosales en radio. Continuamos con explicaciones y comentarios acerca del capítulo 2 del libro de San Mateo, que vimos en el programa anterior. El capítulo 2 nos habla sobre la adoración de los magos al Rey Mesías y Hombre Dios. Mago es el nombre que entre los persas y el pueblo caldeo se daba a los hombres muy sabios, muy doctos, que cultivaban las ciencias, especialmente el estudio de los astros, astronomía, que nunca debe de confundirse con la pseudociencia, con la superstición de la astrología. Astronomía y astrología no son lo mismo. La astronomía es una ciencia y la astrología es pseudociencia y es una variante de brujería y de creencias infundadas. Después, el versículo 2 nos habla, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes, pues quería matar al Rey Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, y comete la masacre de los inocentes. Herodes era un idumeo, y de su familia surgirá la secta impía de la masonería. El Rey Mesías, el Rey recién nacido, es ante los ojos de estos eruditos, de estos estudiosos del cielo, el Rey universal, tal como lo daban a conocer los divinos oráculos de la Sagrada Escritura, que conocían perfectamente los fariseos, los sacerdotes, malos asesores de Herodes. Pero no se trata para los reyes magos o para los magos de un rey cualquiera, de un rey como los demás, sino del rey ideal desde tiempos remotos, anunciado y prometido por Dios, que había de salvar a su pueblo y a toda la humanidad con su pueblo. Esto viene también reforzado en Marcos capítulo 11, versículo 10, la confesión de Pilato. Después en el versículo número 6 nos dice: y tú, Betlem, que es Belén, del país de Judá, no eres de ninguna manera de menor, no eres de ninguna manera menos importante, vamos a decir, entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a Israel mi pueblo. Estas profecías las conocían los consejeros de Herodes. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e informó secretamente de ellos acerca del tiempo que la estrella había aparecido. Bueno, incluso el malvado Herodes tuvo la utilidad de indicarle a los reyes magos cuál era la localidad que debían de visitar. Betlem o Belén es una ciudad situada a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Ahora existe una magnífica basílica que recuerda el nacimiento del Salvador nuestro Señor Jesucristo. En la gruta debajo arden constantemente 32 lámparas y una estrella que es indicativa, que es representativa de la estrella que les indicó el camino a los Reyes Magos, una estrella que señala el lugar donde nació el Redentor del mundo. Sobre el símbolo de la estrella también está la profecía del brujo del brujo Balaam, que su historia la conocemos del libro de Números, capítulo 24, versículo 17, y esa misma idea que él comunicó, forzado por Dios, la encontramos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, donde Jesús mismo se da ese nombre, el Redentor. Dice el versículo 8: Después los envió a Betlem, diciéndoles: id y buscad cuidadosamente al niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que vaya yo también a adorarlo.
era mentira. En el versículo número 11 dice: entraron a la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces, prosternándose, los Reyes Magos lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. Ya les expliqué con anterioridad que es oro porque es rey, incienso porque es Dios y mirra porque era hombre Dios. Era mortal. Ese era el ejemplo que quería darnos Dios. Como hijos de los gentiles, dice: reconozcamos en los magos adoradores las primicias de nuestra vocación, de nuestra fe, y celebremos con los corazones inflamados, con corazones dilatados por la alegría del comienzo de esta dichosa era. Vivimos en la dichosa era, pues desde este momento se inicia nuestra entrada en la celestial herencia de los hijos de Dios. Un comentario de San León Magno. Los dones de los magos son muy significativos. El oro tiene un símbolo de realeza, repito, la mirra de divinidad y, el incienso de divinidad y la mirra de humanidad. Se trata pues de la pública confesión de que ha nacido el Rey de Reyes, anunciada por el ángel. Véase Lucas capítulo 1, versículo 32. Después tenemos el versículo número 14. Versículo número 14 que nos habla sobre la huida a Egipto. Y él se levantó, se refiere a San José, tomó al niño y a su madre de noche y salió para Egipto, y se quedó allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Desde Egipto. Unas 8 o 10 jornadas de camino se tenían que dar en aquel entonces a través del desierto para llegar a Egipto, porque hay un desierto que separa a Egipto de Palestina. San José es el modelo de la virtud, de la obediencia, ¿sí? No duda de las palabras de Dios. No duda de las palabras de Dios, como encontramos, por ejemplo, en el caso del profeta Jonás. ¿No? San José inmediatamente cumplía con la palabra de Dios, con los designios de Dios. Sin proferir excusas tan obvias en el trance, abandona al instante el país natal y acata en todo la santa voluntad de Dios, que para él había reservado tareas más penosas. Su obediencia y humildad corresponden a su gloria y poder en el cielo. Es un personaje sumamente importante, San José. Vamos a hacer una pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Entonces, estábamos hablando sobre el versículo número 14. Vamos ahora con el siguiente, con el versículo número 18. Un clamor se hizo oír en Ramá, llanto y alarido grande. Raquel llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo, porque ellos no están más. Se refiere a la masacre de los inocentes ordenada por el tirano Herodes. Con el versículo citado, San Mateo quiere expresar la inmensidad del dolor, aludiendo a la tumba de Raquel, la esposa de Jacob, sepultada en el camino de Jerusalén a Belén. Véase Génesis capítulo 35, versículo 19, Jeremías 31, 15. Ramá es una localidad situada al norte de Jerusalén y campo de concentración de los judíos que por el rey Nabucodonosor fueron llevados al cautiverio a Babilonia por el año 587 a.C. Raquel se alza de su sepulcro, pues aquí lo está señalando. Raquel se alza desde su sepulcro para llorar la partida de sus hijos a Babilonia.
y para mezclar sus lamentos con los de las madres de los inocentes. La Iglesia celebra todos los 28 de diciembre la memoria de los inocentes, la memoria de estos como flores del martirio por Cristo. Y no es una tradición cristiana hacer bromas en ese día, el Día de los Santos Inocentes. Vamos ahora con el versículo número 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en el lugar de su padre Herodes, San José temió ir allí, y advertido en sueños, fue a la región de Galilea, y llegando allí a Galilea, se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Se estableció en un lugar llamado Nazaret para que se cumpliese la palabra de los profetas nuevamente, que nuestro Señor Jesucristo sería llamado el Nazareno. Él será llamado Nazareno. El patriarca José es un personaje envidiable, que es el prototipo de las almas interiores, habiéndose formado él mismo en la escuela de Jesús y de Santa María. Su vida fue una vida de silencio y de trabajo, sin quejarse. En el taller de Nazaret, este varón justo, como lo llama el Espíritu Santo, nos da ejemplo de una santa laboriosidad en unión con el divino modelo, en cuyo nombre San Pablo nos recomienda a todos, sin excepción, el trabajo manual en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Entendamos que San José era descendiente del rey David. Era, por decirlo de alguna forma, un aristócrata. Era de linaje real. A él le correspondía gobernar. Pero desde el libro de los Macabeos del Antiguo Testamento sabemos que hubo un tiempo en el que, estoy confundiendo, desde el final, mejor dicho, del reinado del rey Salomón, sabemos que la casa real de David perdió la rectoría del gobierno y que a partir de ese momento pues vienen en su mayoría malos, pésimos, si no es que casi prácticamente todos los malos gobiernos que termina en la decadencia del pueblo de Israel siendo secuestrado por Babilonia. Pero previamente se hallaban en el cautiverio de Satanás. El pueblo de Israel se hallaba en el cautiverio de Satanás porque hacían todo lo malo a los ojos de Dios. Practicaban la brujería, practicaban la hechicería, la adivinación, creían en dioses falsos y por eso son llevados cautivos a Babilonia. Muchas desgracias después vinieron para el pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz que no podía corregirse. Por tanto, entonces estamos viendo esta continuación de que el rey David no estaba en el poder. La casa del rey David, los buenos gobernantes, fueron apartados del poder y el pueblo lo permitió. San José, como el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, hereda todos los derechos de precisamente la realeza del rey David, y también esta Santa María, la Virgen María, tenía precisamente también o pertenecía precisamente también al linaje del rey David. Vamos ahora con el versículo número 23. Y llegado allí, se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese la palabra de los profetas, él será llamado el Nazareno. Nazaret es una pequeña población de Galilea, donde nadie buscaba al Mesías. A pesar de la profecía, no lo buscaban. Nazareno, esto es nazareo, que recordemos que los nazareos eran hombres consagrados a Dios.
En el libro de Números, en el capítulo número 6, se nos habla precisamente de Sansón. En Jueces, capítulo 13, versículo 5, se nos habla de Sansón. Él era un nazareo y se caracterizaban, al menos físicamente, por dejarse el cabello largo, dejarse el cabello crecer, sin modificarlo de ninguna forma. Esto tiene mucho que ver posteriormente con los criterios mitológicos, porque se hicieron películas, se hizo algo más o menos decirlo en la cultura popular, una idea muy equivocada de lo que era Sansón, diciendo que a él le venía la fuerza del cabello. Nada tiene que ver con el verdadero significado, el significado, vamos a decirlo, alegórico, que significa la fuerza que tenía en su alianza con Dios, o estar consagrado o dedicado a Dios. Fuerza que pierde cuando se deja llevar por la filistea Dalila. Si recordamos lo que dice en el libro de Jueces, capítulo 13, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Yahvé, y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás, y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas. Cuando dice cosas inmundas se refiere a alimentos ritualizados a dioses falsos. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Se habla del cabello que no será cortado, porque el niño será nazareo. Nazareo, es decir, consagrado a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, es decir, será un hombre de Dios que luchará contra la esclavitud o contra la ocupación de los filisteos sobre los judíos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido se llamaba Manoa, su marido se llamaba Manoa, se lo contó. ¿Dónde nos quedamos? Dice, vino a su marido, versículo 6, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y le pregunté de dónde, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios, consagrado a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Sansón entonces venía a representar de alguna forma este aspecto, o al menos esta parcial característica de nuestro Señor Jesucristo. Él nació en Belén, pero sería llamado Nazareno, que significa nazareo o consagrado a Dios. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 2 del libro de San Mateo, el primer libro en el orden del canon bíblico, en el Nuevo Testamento. Este capítulo cierra con el versículo número 23 que dice: y llegado allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Vamos entonces ahora con el capítulo número 3 del libro de San Mateo, que es la segunda parte de este libro, que nos habla sobre la preparación para la vida pública. ¿Cómo se preparó nuestro Señor Jesucristo para la vida pública? A partir del versículo número 1 nos habla de la prédica de San Juan el Bautista. En aquel tiempo apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y decía: arrepentíos,
porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Enderecen sus caminos, enderecen por donde van. Versículo 4. Juan tenía un vestido de pelos de camello y un cinto de piel alrededor de su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Langostas, entiendo por langostas el insecto. Entonces salía hacia él Jerusalén y toda la Judea y toda la región del Jordán, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesándole sus pecados. Para los que dicen que la confesión en la Iglesia Católica no existe en la Biblia, está aquí, en el capítulo 3 de San Mateo, versículo 6. Y se hacían bautizar por San Juan el Bautista en el río Jordán, confesándole sus pecados. Versículo 7. Mas viendo muchos fariseos y saduceos, es decir, los hipócritas, los que no guardan la ley, los que solamente aparentan, los que dicen ser judíos y no lo son, los fariseos y saduceos hipócritas, dice el versículo 7, mas viendo a muchos fariseos y saduceos venir a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la cólera del que viene? Producid pues frutos propios del arrepentimiento, y no creáis que podéis decir dentro de vosotros: tenemos por padre a Abraham. Porque yo os digo, ¿puede Dios de estas piedras hacer que nazcan hijos de Abraham? Esta expresión es muy, muy importante dentro de la Sagrada Escritura. Vamos a una pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Como ya les había expresado en otras ocasiones, en otras emisiones, en algunos ensayos, escritos que he compartido a través de mis redes sociales, la actual creencia herética entre los israelíes, al menos entre los israelíes que creen en Dios en cualquier parte del mundo, es algo así como que Dios está obligado a entregarles la propiedad del mundo. Es algo así como que ellos piensan que hagan lo que hagan, cometan los crímenes que cometan, como que Dios está obligado a perdonarles todo lo que han hecho y a darles la vida eterna, a entregarles una especie de Mesías, que en realidad lo que ellos hacen es estar esperando al anticristo. Ya lo he explicado con anterioridad y si no pueden revisar también esos contenidos. Ahora bien, en el versículo 7 del capítulo 3 de San Mateo nos habla sobre cómo los escribas, los fariseos y los sacerdotes hipócritas asistían a donde estaba San Juan el Bautista y se querían hacer bautizar. Pero como no había un arrepentimiento, o mejor dicho, una aceptación real de Dios, pues ¿a qué vienen estos? Nada más a burlarse. Por eso es que les reprochó San Juan el Bautista. Mas viendo a muchos San Juan el Bautista, muchos fariseos y saduceos que venían a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la cólera del que viene? Producid pues frutos propios del arrepentimiento, porque no estaban arrepentidos, y no creáis que podéis decir dentro de vosotros: tenemos por padre a Abraham. Porque yo os digo, ¿puede Dios de estas piedras hacer que nazcan hijos a Abraham? Esto quiere decir, en otras palabras, que la salvación no es exclusiva de un grupo racial. La salvación no es exclusiva de los israelíes, o de los que equivocadamente ustedes llamarán judíos.
Nada tiene que ver. Porque no es así como se celebra o como se hace o como se cumplirá la palabra de Dios. No es a través de una raza. Tal vez sea a través del género humano. Porque si Lucifer es el enemigo del género humano, entonces la salvación tiene que ver de Dios salvando al género humano. Y ya lo dijo San Juan el Bautista. De una u otra forma, hay millones de formas en las cuales Dios puede cumplir su promesa a los patriarcas, a los primeros patriarcas. Hay millones de formas en que Dios cumple su promesa al profeta Abraham. ¿Puede Dios de estas piedras hacer que nazcan hijos a Abraham? Imagínense, desde las piedras. Eso quiere decir que tan alejados estaban los fariseos y los saduceos de Dios, que incluso las piedras era más creíble que un objeto inanimado conozca a Dios, que los mismos fariseos y saduceos hipócritas, la secta que actualmente se llama judaísmo. Yo les he dicho que todo lo que dice, mejor dicho, la Sagrada Escritura, tiene una aplicación práctica inmediata. Busquen videos de cualquier entrevista a israelíes en las calles del Estado de Israel, sobre todo los ortodoxos, tienen un genio espantoso. Están completamente enojados todo el tiempo. Tienen conductas anormales. Desde ahí usted se da cuenta que ahí no está Dios. Porque una de las principales cosas que predica Dios o que usted ve en una persona que se rodea de Dios es precisamente un buen trato con los extranjeros. Y estas personas son xenófobas, aborrecen cualquier extranjero. Tratan con despotismo y además mienten constantemente diciendo que nunca han escuchado hablar de Jesucristo. Si vives cerca de Jerusalén y nunca has escuchado hablar de Jesucristo, a ver quién les cree eso. Dice entonces el versículo número 10 del tercer libro de San Mateo: Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo, por mi parte, os bautizo con agua para el arrepentimiento, mas aquel que viene después de mí, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, es más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Vamos a decir, de ponerse sus zapatos. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La pala de aventar está en su mano y va a limpiar su era. Con la pala muchas veces se limpia el jardín o el huerto. Reunirá el trigo en el granero y la paja la quemará en fuego que no se apaga. Así como diariamente, o al menos debería de ser, apartamos las malas hierbas de las hermosas flores, ¿no? Es una expresión de que nuestro Señor Jesucristo opera como un jardinero limpiando la viña del Señor, o limpiando el jardín de rosas del Señor. Dice a partir del versículo número 13, se nos habla del bautismo de Jesús. Entonces Jesús fue de Galilea al río Jordán. Fue a ver a Juan el Bautista para ser bautizado por él, pero Juan quería impedírselo y le decía: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti. Y le preguntaba: ¿y tú vienes a mí? Versículo 15. Jesús le respondió y dijo: deja ahora, porque así conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó, es decir, le permitió bautizarlo. Versículo 16. Bautizado Jesús, salió al punto del agua, y he aquí que se le abrieron los cielos, y vio el Espíritu de Dios, en figura de una paloma, que descendía y venía sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Fin del capítulo número 3 del Evangelio según San Mateo.
Por cierto que el licenciado José Vasconcelos tenía la idea de que el lema de la UNAM fuera ese: por mi raza hablará el Espíritu Santo. Pero ya saben que los mafiosos de la masonería no les gusta, y entonces dijeron nada más: por mi raza hablará el Espíritu. ¿Qué espíritu? Lo más ridículo que se pueda escuchar, porque no dicen qué espíritu. El Espíritu Santo debe de ser. Ya los sionistas siempre censuran la expresión completa del Espíritu. Recuerdo, por ejemplo, una película muy famosa del año 2001 llamada Fast and the Furious, en el que hay una escena en el que van a rezar. La película fue dirigida por el judío Rob Cohen. Y en la oración igualmente dicen así: amado y celestial Espíritu. ¿Qué Espíritu? No se dice qué Espíritu, se debe decir el Espíritu Santo. Y hay gente que en la actualidad quiere pecar contra el Espíritu Santo, diciendo que pues lo que dice la Sagrada Escritura está incorrecto, y que ahora quieren eliminar algunas partes para que la iglesia se ajuste a la modernidad LGBT, a la modernidad adúltera, porque eso no es lo primordial. Porque ahora quieren establecer que hay unas cosas que dice la Biblia que son muy importantes, según ellos, y otras que son secundarias. Y respetar el matrimonio vendría a ser una cosa secundaria. Hay unos documentos muy polémicos de los que ya se está haciendo eco pues todo el mundo, que tiene que ver con un sínodo que estaría organizando el Papa Francisco. Ahí es muy importante señalar que él no tiene el poder para decir que alguna parte de la Sagrada Escritura está invalidada. Recuérdese que quien hace eso son los herejes, esos falsos que se reúnen para retorcerse y gritar como locos, pues ellos son los que han eliminado libros del canon bíblico. Entonces, también los fariseos han eliminado libros del Antiguo Testamento porque no les conviene lo que dice. Entonces no, es una tradición desde hace muchísimos, desde el inicio, vamos a decir, es una tradición que se respete todos los libros. Y lo que dice toda la Sagrada Escritura tiene el mismo peso, y toda la Sagrada Escritura no tiene contradicción entre sí, y todo lo que dice la Sagrada Escritura se debe de interpretar con el cuerpo completo de la palabra. De las más de 3.997 páginas que constituye el canon bíblico, todo tiene coherencia y todo tiene el mismo peso. Y todos los pecados pueden ser condenatorios al infierno. No existe algo así como este pecado es mucho más grave que el otro. ¿Sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque sí hay un movimiento herético al interior de la Iglesia, hay un movimiento herético al interior del Vaticano, en que parece ser que quieren eliminar algunos libros o algunas partes de la Sagrada Escritura, decir que no son importantes. O sea, se está intentando pecar contra el Espíritu Santo diciendo como que se equivocó y que ahora sí se puede pecar en ciertas cosas porque ya son otros tiempos. No, lo que fue verdadero desde el principio de los tiempos será verdadero hasta su final. Lo que fue falso también. No habrá un momento en el que digan, no, pues ¿sabes qué? Lucifer estaba en lo correcto y nosotros estábamos muy equivocados porque éramos muy católicos, éramos muy severos, ahora hay que ser un poco más blandos. Eso no. Vamos entonces, entramos ya prácticamente en la última parte de este programa. Vamos entonces ahora con explicaciones y comentarios sobre este capítulo número 3, del cual ya he destacado lo más importante: el versículo 6, el versículo 7, el versículo 8. Es a mi juicio lo más importante. El 6 porque dice, y se hacían bautizar por él, por San Juan el Bautista, en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Porque hay mucha gente que dicen que por qué se van a ir a confesar con un pecador como es el sacerdote. No sé, irse a confesar no quiere decir que le digas pues detalles, ¿no? Detalles en concreto de cuál es tu pecado. Simplemente debes de confesar qué has hecho mal, o sea, contra qué mandamiento has pecado, cuál ha sido el error que has cometido. Decir que te arrepientes, hacer penitencia y serás exonerado de tus pecados.
Y el versículo 7 es importante porque nos denuncia que Dios puede hacer incluso de las piedras hijos de Abraham. Así que esa no es la condición de salvación. Pertenecer a una etnia, pertenecer a la etnia judía no es garantía de salvación. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la última parte de este programa. En un momento regresamos. Regresamos. La última parte de este programa vamos a dedicarla a más comentarios sobre los versículos siguientes. Este capítulo número 3, desde el versículo 2 nos habla del reino de los cielos, el reino de Dios, la condición necesaria para poder entrar al reino de Dios. Esto que desmiente también una frasecita muy utilizada por los buenistas de que Dios es amor y no rechaza a nadie, ¿no? Hay muchos requerimientos para poder ingresar al reino de Dios. Así que sí se rechaza el error, sí se rechaza el pecado y sí hay un juicio. Primero es arrepentirse de los pecados, verdaderamente reconocer que se hace mal. Pero dígame usted, si hoy se le hace creer a la gente que es motivo de orgullo practicar relaciones contra natura, como es en el caso de los LGBT, pues ¿cómo van a darse cuenta? ¿Cómo van a poder arrepentirse un día de lo que han hecho? Si la prédica de la secta LGBT es la homosexualidad es buena y tú no te tienes que arrepentir de absolutamente nada, o el travestismo o la transexualidad es buena y tú no tienes que arrepentir de nada. Es equivalente, fíjense, el movimiento LGBT a personas que dijeran: hoy es el día del orgullo asesino. Hoy es el día del orgullo asesino. Tú mataste a una persona inocente, pero no hay nada de lo que te tengas que estar avergonzado. Porque esa era una ley mocha de aquel entonces, una ley trasnochada, una ley pasada. Ese de no matarás, pues era en un momento en la historia en que todos eran unos espantados de cualquier cosa. Hoy en día eso es lo más natural, pues para prueba tienes México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con sus 171.500 asesinatos. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que decir que hoy ya no es pecado asesinar, a decir que hoy ya no es pecado la sodomía y el lesbianismo. Es lo mismo. Porque ya les dije que finalmente estos pecados condenan a la muerte, condenan a la segunda muerte, que es el infierno. Cosas ambas que Jesús resume entonces en decir que no puede haber un cambio o una alteración en la ley, porque de hecho él dijo que vino a reforzar lo que dijo el Antiguo Testamento, no vino a cambiarle nada, ni una coma ni un punto. El reino de los cielos no será, nos dice otra parte de la Sagrada Escritura, ni de los fornicarios, ni de los maledicentes, ni de los mentirosos, ni de los que se echan con varón, ni de los afeminados, ni de los ladrones, etc. Es lo mismo. Lo que sea de esos pecados privan del reino de Dios. El bautismo, ¿qué era el bautismo? Era la preparación del pueblo de Israel para recibir al Mesías. Esta idea o esta aclaración de por qué San Juan el Bautista pues hacía eso, bautizaba, viene en Hechos capítulo 16, versículo 4. No era un sacramento la confesión de los pecados, pero sí era una manifestación del dolor interior. Un medio eficaz para conseguir la gracia del arrepentimiento y la condición del perdón. ¿Por qué? Porque si uno confiesa que ha pecado, ya es una vía de arrepentimiento decir: sí, hice mal esto. Y he aquí que en la Sagrada Iglesia Católica existe la confesión para la redención de los pecados, la confesión, la penitencia y luego la absolución. Aquí Juan el Bautista en el versículo 10 señala a Jesús dispuesto a comenzar su reinado de justicia
El mismo Jesús nos muestra cómo ese reino será en ese entonces impedido por la violencia, por los hombres. Pero Él vino a traernos la paz, no la guerra. Quienes traen la guerra y quienes no quieren la paz es el pueblo de Israel, el pueblo de dura cerviz. Es también el pueblo de México, que quieren la guerra, que quieren la sangre, que les gustan los gobiernos, o al menos a una parte les gustan los gobiernos de los narcos. Es Hamás, el grupo terrorista que siguen al falso profeta Mahoma, enemigo de Dios. Jesús no necesita del bautismo, pero queriendo cumplir con toda la justicia y que ha venido a ser ejemplo de los hombres, asume el bautismo, porque Él no necesitaba el bautismo, Él no cometió pecados. Todas las leyes y costumbres de su pueblo se sometió al bautismo como se había sometido a la circuncisión, a pesar de no ser necesaria, porque la circuncisión que Él practica, que es el símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, es la circuncisión del corazón, no una circuncisión física. En el versículo 16, en el bautismo de Jesús, o mejor dicho, después del bautismo de Jesús, se manifiesta la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo en forma de paloma, el Padre que le habla del cielo, el Hijo que está en forma de hombre arrodillado a la orilla del Jordán, el mismo Jesucristo es el Hijo, y el Espíritu Santo que se hace visible por primera vez en la forma de una paloma. En el versículo 17 nos dice lo siguiente, es el último. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. He aquí la primera revelación del más grande de los misterios, el infinito amor del Padre al unigénito, en el cual reside toda su felicidad sin límites y por la cual, con la cual y en la cual recibe eterna toda su gloria, como lo expresa el canon de la Sagrada Misa. Dios sacrifica a su Hijo, o nos entrega a su Hijo, a diferencia del demonio, que quiere que los hombres sacrifiquen a sus hijos al fuego. Pues es así como llegamos al final de la emisión de hoy de Estudios Bíblicos. Yo soy Héctor Rosales, le doy la gracia a Dios, le doy las gracias a Dios por habernos permitido el desarrollo de este programa y también a ustedes por escuchar. Dejen sus comentarios, compartan este video. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.